estaba a punto de intentar hacerse con el poder por primera vez. París aún se estaba recuperando tras el trienio de sangrientas revueltas que había dejado la Revolución Francesa. El reinado de este joven oficial cautivaría la imaginación de los franceses y le catapultaría a la escena mundial como uno de los más grandes conquistadores de la historia. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Napoleón era una fuerza de la naturaleza. Llevaba la osadía en la sangre. Se supo imponer a Europa con tal poderío que entró en los anales de la historia junto a Julio César y unos pocos elegidos. La ascensión de Napoleón fue meteórica. En solo un año pasó de jefe del ejército en el interior a comandante en jefe del destacamento en Italia. En 1796, Austria atacó a las tropas galas en Italia. Napoleón logró convertir a un escuadrón hambriento y desmotivado en un verdadero ejército. Fue venciendo batalla tras batalla a los austríacos hasta hacerse con la mayor parte del norte de Italia y someter a la tranquila República de Venecia. A su regreso a París, Napoleón fue recibido como una estrella y comenzó a hacerse con el mando, aunque tras 10 años de sangre y vísceras, parisinos y franceses le acogieron con los brazos abiertos. En 1804, Napoleón fue coronado emperador en Notre Dame. Se dice que en uno de los primeros bocetos que Jacques-Louis David hizo del acto, Napoleón le quitaba la corona al Papa para ponérsela sobre su cabeza. Durante la coronación se volvió hacia su hermano y le dijo: «Ojalá papá me viera ahora». Con este descomunal ego, es curioso que Napoleón fuera reacio a erigir monumentos a su persona. Tan solo lo hizo una vez. Un arco de 70.000 toneladas de piedra proyectado a imagen y semejanza del arco de Tito en Roma. Es el famoso Arc de Triunfo. En 1809, Napoleón decidió que sería el arquitecto François Salgrand quien diseñaría su Arco del Triunfo. Para su ubicación, Napoleón eligió la Place de l'Étoile, al final de la Avenida de los Campos Elíseos. La estructura se limitaría a un sencillo arco con un corredor abovedado de casi 30 metros de alto y 15 de ancho. En total, tendría una altura de 50 metros y una anchura de 45, el doble que su fuente de inspiración en el Foro Romano. En la base de los pilares del arco se esculpieron 4 enormes altorrelieves en conmemoración de las guerras revolucionarias y napoleónicas. La visión de un arco de semejante majestuosidad, erigido como una corona en lo alto de la más célebre calle de París, infundiría el respeto del poder y la gloria. Napoleón fue un hombre hecho a sí mismo, y eso era en gran parte lo que defendía la revolución. Fue ese individualismo desenvuelto lo que cautivó a los franceses. En 1812, cuando Napoleón había conquistado la mayor parte de Europa, se topó con la horma de su zapato al intentar invadir Rusia. La dificultad para suministrar alimentos, los crudos inviernos y la tenacidad de los rusos pudieron con el general francés, que se vio obligado a abdicar y a exiliarse a la isla de Elba. Al poco tiempo escapó y disfrutó de un breve interludio en el poder, el llamado Imperio de los 100 días, antes de ser nuevamente derrotado en Waterloo y verse exiliado a Santa Elena de por vida. Quizá por el respeto reverencial que los franceses sentían por Napoleón, siguieron trabajando en el Arco del Triunfo hasta su finalización en 1836. El arco se levantaría como un emblema de Francia, hasta que una extraña y esquelética figura de acero cambiaría el concepto del paisaje urbano para siempre. El Arco del Triunfo se cerniría sobre París otros 50 años antes de sucumbir a una torre que cautivó la imaginación del mundo. En 1889, París vería nacer uno de los monumentos más memorables y sobrecogedores del mundo: la Torre Eiffel.
Tras la caída de Napoleón, Francia sobrevivió a 3 sangrientas revueltas en una turbulenta transición desde las monarquías e imperios hasta la democracia. La década de 1880 marcó el cenit del Imperio francés, una superpotencia colonialista que llegó a abarcar 1/3 de África, Indochina y una extensa franja del Caribe. La Exposición Universal de París de 1889 fue concebida para celebrar el centenario de la Revolución y establecer una nueva y gloriosa época para Francia. El gobierno galo eligió un extraordinario eje para la exposición: una fabulosa torre de 300 metros, todo un símbolo del optimismo y la confianza nacional. El ministro de Comercio, Edouard Lacroix, veía en ella un símbolo del progreso, en torno al cual, según sus palabras, la humanidad describía una espiral ascendente. El concurso para su diseño recogió 100 propuestas, incluida la de la firma de ingenieros de Gustave Eiffel. Desde los años 30 se había intentado construir una torre de ese tipo, pero sin ningún éxito. La reputación internacional de Eiffel como artífice de gigantescos puentes y estructuras monumentales, así como su elegante diseño para la torre, le dieron el triunfo. Pero la Torre Eiffel no agradaba a todo el mundo. En el momento en que se hizo público el proyecto, artistas e intelectuales parisinos expresaron su más enérgica protesta. Se decía que era fea, industrial e inútil. Nada que ver con el paisaje parisino, que contaba con todo tipo de maravillas de la arquitectura clásica. Hoy en día no concebimos París sin la Torre Eiffel, pero para aquella época era bastante estrafalaria. Gustave Eiffel estaba a punto de transformar el concepto, no solo de la construcción civil, sino de toda una ciudad. Aquella cosa iba a ser la precursora de los rascacielos, pero a muchos parisinos les horrorizaba. Lo mismo ocurrió 100 años más tarde con la pirámide de Ai-Min-Pei para la puerta del Louvre. Pero la Torre Eiffel también levantó ampollas entre respetados arquitectos y escritores que hicieron oír sus críticas. Guy de Maupassant dijo: me tendré que comer esa cosa, porque es el único lugar de París donde no tendré que mirarla. La torre tendría 300 metros de altura y sería la mayor estructura concebida por el hombre. Cuando en enero de 1887 Eiffel excavó en el campo de Marte, en la orilla izquierda del Sena, se encontró con el primer problema. Las muestras del suelo donde se ubicarían los 2 pilares eran húmedas y poco consistentes. Un escollo importante para una estructura de 7.000 toneladas. Como solución, Eiffel propuso una innovadora técnica para anclar su enorme torre. En los cimientos de la orilla hizo enterrar cámaras de hierro herméticas, o caissons, para que los obreros pudieran excavar bajo el nivel del agua hasta encontrar una base de material sólido. Los cimientos se construyeron en diagonal para que las 4 colosales columnas ejercieran su empuje en los ángulos adecuados de los bloques de cimentación. Eiffel demostró su genio para la innovación con su diseño de los asentamientos cilíndricos que soportarían las columnas. En cada uno de ellos colocó un pistón hidráulico para poder alinear las columnas con mayor precisión una vez erguidas. Pero Eiffel aún tenía que enfrentarse al mayor de los retos: el viento. Y su solución sería determinante en todos y cada uno de los rascacielos que se construirían a continuación. Todos los grandes arquitectos del siglo XX seguirían sus pasos. Eiffel era una autoridad en los estudios de aerodinámica de bastidores en altura, pero incluso él estaba construyendo sobre la nada. Eiffel se sirvió de una serie de pilares entramados diseñados al milímetro para que sus bordes curvados hacia adentro mitigaran los efectos del viento. Según su diseño, la torre nunca oscilaría más de 10 o 12 centímetros por mucho que soplara el viento.
El 1 de julio de 1887, la torre empezó a tomar altura. Las grúas de vapor iban izando y colocando las enormes piezas de la estructura metálica. 2/3 de los roblones tuvieron que acoplarse en los talleres para poder ensamblar directamente las piezas en la obra. Una de las técnicas de Eiffel para acelerar los trabajos fue usar piezas prefabricadas. Era un genio gestionando los proyectos. El dinamismo de los trabajos dio sus frutos. Frente a las décadas que se habían tardado en construir los enormes monumentos de la antigüedad o los casi 2 siglos de Notre Dame, la Torre Eiffel se terminó en tan solo 22 meses y con solo 300 trabajadores de la siderurgia. Cuando se colocó la última pieza, en 1889, la obra maestra de Gustave Eiffel superó a la Gran Pirámide de Giza y se convirtió en la estructura más alta del mundo. Un récord que mantuvo hasta 1930, cuando se construyó el edificio Chrysler de Nueva York. Lo genial de la Torre Eiffel es que durante los primeros años horrorizara tanto a los franceses. Era un reflejo de la identidad tecnológica del país, de su audacia arquitectónica, algo que no gustaba a las élites más tradicionales. Y hoy en día a todo el mundo le parece bastante bonita. El 21 de junio de 1889, la Torre Eiffel abrió sus puertas al mundo. Gustave Eiffel dirigió personalmente las visitas de muchas personalidades y aristócratas como Buffalo Bill, el Shah de Persia, el rey de Siam, el príncipe de Gales e incluso Thomas Edison. La torre se convirtió en el éxito de la exposición. Atrajo a casi 2 millones de personas e incluso dio nombre a un modelo de vestido femenino. Gustave Eiffel, que había financiado casi el 80% del proyecto a cambio de los beneficios de todas las concesiones, no tardó más que un año en recuperar su inversión. La torre acabaría haciendo de él un hombre muy rico. La Torre Eiffel simbolizaba un ideal de sociedad republicana. Estaba hecha de muchas piezas muy pequeñas que se interconectaban y se apoyaban las unas a las otras. De alguna manera, representaba una analogía de la sociedad republicana, en la que todo el mundo, todas las clases sociales, se apoyan mutuamente en un gobierno democrático, respaldándolo y sacándolo adelante. A pesar de los gruñones que son los taxistas de París, me encanta esta ciudad y me encanta Francia. Y al fin y al cabo, los taxistas son gruñones en todas partes. Si pudiera retroceder al pasado, algunas de las cosas que haría sería pasar un fin de semana en Versalles con Luis XIV, tomarme un café con uno de mis ídolos personales, Víctor Hugo, ver pintar a Cézanne o esculpir a Rodin. Pero como no puedo, me contento con tomarme mi café admirando el rosetón de Notre Dame, las vidrieras de la Catedral de Chartres o divisando la Torre Eiffel y preguntándome cómo lograron que ni siquiera en los mayores puntos de presión esa cosa llegue a soportar 1 kilo por centímetro cuadrado. La elegancia, el estilo y la sofisticación de los franceses ha pervivido desde Carlomagno hasta el siglo XXI. ¿Cómo lo han hecho? Hay quien dice que es arrogancia, pero yo creo que es confianza. Vive la France. Desde la ciudad de las luces, Peter Weller.